Empezamos con la primera pregunta. Una de las preguntas, dice, una de las preguntas que más me hago son sobre los storyboards barra Nemu. Es una parte clave y el primer paso para crear un manga, pero encuentro muy poca información clara sobre cómo preparar uno bien. Tengo en cuenta que no hay una sola manera de hacerlo, bien entre comillas, pero es algo que siempre he tenido en duda. Primera pregunta. En cuanto a los paneles se refiere a viñetas, ¿cómo decides cómo decides qué paneles usar en cada escena y cómo construyes una buena página que cuente bien la historia que quieres expresar? Personalmente, siento mucha resistencia al hacer el storyboard porque no sé qué escenas dibujar ni cómo distribuirlas. ¿Cómo se aprende realmente a, entre comillas, pensar en paneles? Cómo viniste de ser entintador? ¿Tuviste dificultades al iniciar el proceso, al crear paneles y páginas cuando entraste en el mundo del manga? Vale, esta es la pregunta de ella, que expresa, yo creo, algo muy común, algo que a mí pues, también me pasó bastante al principio y me sigue pasando bastante todavía aún, que es la parte bueno, uno sabe dibujar, uno sabe, pues no, si te pones a dibujar, haces prácticas de figura humana, de perspectiva, copias de fotos, incluso puedes llegar a dibujar desde la imaginación, sin referencias y tal. Y uno sabe dibujar y dice, bueno, pues ahora voy a hacer un cómic, ¿vale? O un manga. Y ahora hay que entrar en una serie de habilidades que no hemos usado nunca, porque eso de contar historias es algo muy concreto, son unas habilidades que a menos que uno haya practicado en la escuela quizás, o no sé, pues escribiendo, no lo sé, siendo monologuista o algo así, ¿no? O teatro o algo así, pues cosas que no se suelen usar, ¿no? Cuando uno explica una historia, oye, pues mira, a un familiar, ayer me pasó esto y lo otro, uno no está pensando más que en usar las palabras más comunes para explicar la historia de la manera más directa posible, ¿no? Pero cuando estamos haciendo manga y cómic y demás, pues la cosa cambia, porque hay que no solo explicarlo de una manera clara, sino que hay que hacerlo de una manera interesante, que eso es muy difícil. Y bueno, pues hay que hacerlo de una manera que cuando te encuentras una página en blanco, pues uno no sabe pues, qué tamaño, qué escenas, no lo sé, si un personaje va de una habitación a otra, pues se puede expresar de muchas maneras. Se puede expresar en una viñeta que abre la puerta, quieres darle misterio, se puede expresar con los pies, se oyen pasos, se abre la puerta, solo se ve una sombra si quieres hacerlo muy misterioso, por ejemplo. O sea, hay muchísimas, miles, millones de opciones que uno puede elegir como dibujante y que hace que a veces que la gente se bloquee. Yo por lo menos me ha pasado mucho al principio, hace muchos años, que me bloqueaba mucho y hacía historias y no acababa nada. Por eso, porque me bloqueaba ante la cantidad de opciones y no tenía criterio, aunque ya aviso que tampoco tengo mucho ahora, para decidir cuál es la mejor decisión, ¿no? Entonces, bueno, mi respuesta yo creo que no va a gustar porque es verdad que hay muy poca información y en parte es porque es algo un poco etéreo que creo que es difícil de poner en palabras, ¿no? Es esa sensibilidad de que cada uno tiene de cómo explicas una historia, ¿no? Es algo muy personal. Entonces, bueno, sí que hay, sobre todo en japonés, hay algunos libros que hablan de cómo explicar historias, de cómo distribuir las páginas, pero yo es que ni siquiera me los he podido leer. Sé que los he visto en las librerías, pero no me los puedo leer. Y en Occidente hay muy poquito. La verdad es que hay muy poquito, no os podría dar muchas recomendaciones porque incluso los manga, los libros que he leído de cómo escribir cómics, pues claro, el papel del dibujante, perdón, del dibujante de manga es distinto al guionista en Estados Unidos o en Francia, porque allí el guionista normalmente, como Era dice, no piensa en paneles, o al menos no escribes un guión en paneles. Quizá lo esté pensando y escriba un típico guión de cómic americano, es viñeta 1 y te hace una descripción. Así que sí que está pensando un poco en paneles, pero realmente lo que está escribiendo es un texto, ¿vale? Entonces es otra historia. Es un guionista típico del mercado americano, pues no está haciendo distribuciones de páginas, ni eligiendo el tamaño, ni este tipo de cosas, ¿no? Te da una descripción de lo que él ve en su mente y luego el dibujante ha de tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, mi respuesta es eso, no creo que vaya a gustar, porque ¿cómo se aprende a dibujar en paneles? Pues dibujando paneles, dibujando cómics, dibujando manga, y uno aprende
a darse cuenta qué es lo que le funciona a uno, que al fin y al cabo es descubrir el estilo de uno, el estilo no solo de dibujo, sino el estilo de cómo explicar historias, ¿no? Entonces, eso se hace, se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer, aprender estudiando otros manga, no lo sé, hablando con gente que quizá lo tenga más claro cómo explicarlo que yo, a lo mejor, ¿no? Otros profesionales y tal, quizá te pueden dar trucos y demás. Pero principalmente yo creo que es dibujando manga y dándose cuenta qué es lo que funciona y qué es lo que no, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues lo que, como digo, es algo para mí un poco etéreo, quizá por mi falta de conocimiento como, no quizá tanto como dibujante, que llevo más tiempo, pero como guionista, que tengo mucha menos experiencia, pero sí que empatizo contigo, Era, y con toda la gente que me diga que al principio es como que es un bloqueo, ¿no? Como que es muy difícil, que es demasiado la cantidad de opciones y que parece que uno se bloquea cuando tiene que poner la línea de la página, ¿no? Donde van las viñetas y tomar una decisión, ¿no? Porque piensas, y si no es la decisión correcta o adecuada o la mejor, ¿no? Para explicar la historia que quiero explicar, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, yo me he bloqueado durante mucho tiempo. Hubo una cosa, un detalle, un truco que lo voy a explicar ahora, que a mí me desbloqueó completamente, pero no que lo haga más fácil, simplemente hacer todo el proceso mucho más manejable, ¿no? Porque es verdad que a mí, y no solo a mí, sino esto lo he oído leer muchas veces, me parece esta fase de hacer el Nemu y del storyboard, o el boceto, como le llama, me parece la fase más difícil de todo escribir un manga, porque es la primera vez y la única vez, yo creo, que te enfrentas a un papel en blanco completamente. Es decir, tú puedes tener una idea, lo puedes haber escrito en un párrafo no lo sé, en un documento de Word como referencia, pero luego cuando te tienes para acordarte, digo, y luego cuando te enfrentas a la página de papel en blanco es cuando hay que tomar estas decisiones, cuando todo se convierte ya en un dibujo. Y ahí donde es como entran las dudas, porque piensa uno, estoy explicando la historia correctamente, en primer lugar, claramente, y de una manera interesante. Ya no es solo que explicar de una manera correcta, sino que hay que enganchar al lector, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho antes, para mí es lo difícil. He aprendido algunos trucos para hacerlo más manejable, pero reconozco que hay mucho de instinto, ¿no? Que ahí es, por ejemplo, en el tema del dibujo, que hice un capítulo hace poco de cómo aprender a dibujar la figura humana y todo eso. Ahí hay mucho de técnico, de tener un sistema, de copiar digamos, la realidad, la figura humana real, ¿no? Y ahí coges mucho de referencias, pero aquí te enfrentas un poco al vacío. Incluso puedes decir, bueno, voy a dibujar una historia, voy a explicar una historia como lo hace, ¿qué te digo? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero Eiichiro Oda de One Piece. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa explicar una historia como Eiichiro Oda, ¿no? Con su épica y esa manera que te planta una cosa en capítulo X y capítulo X más 120 te lo vuelve a recuperar cuando se te habías olvidado? Ese tipo de cosas, no lo sé, yo creo que tienen un poco de sensibilidad personal, ¿no? Y de preferencia, de que a uno le gusta hacer una cosa o otra, ¿no? Entonces, bueno, em, yo, como he dicho, tiro mucho de instinto. Es muy etéreo lo que voy a decir, pero me vienen las imágenes a la cabeza. Es decir, yo lo que sí que hago es pensar mucho sobre la historia, no lo sé, cuando estoy en el gimnasio y estoy en la cinta de correr o estoy en la bicicleta o lo que sea y tengo ahí 20 minutos, media hora que me quedan en la máquina, pues uso ese tiempo para pensar, ¿no? Para masticar, digamos, la historia. El personaje haría esto, haría lo otro y tal. Entonces, empiezo a conocer yo mismo los personajes y qué tipo de reacciones tendrían, ¿no? Pues si este personaje es muy tozudo. Entonces, como es muy tozudo, cada vez que hay una situación en la historia, él tiene que responder con esa característica, ¿no? De que este personaje es tozudo. Entonces, bueno, pues se me hace mucho más fácil eh, averiguar o decidir cuál es el siguiente paso que ha de dar la historia, pues, con este personaje en cuestión, porque sé no lo sé, que es tozudo o que es muy bromista, que es muy lo que sea, ¿no? Entonces, lo importante es conocer a los personajes, y que es eso que se dice por ahí, que he oído mucho a guionistas y a escritores, es que los personajes actúan solos, que eso es muy mágico, ¿no? Es como que de repente cobran vida. Yo creo que eso es una manera muy, muy romántica de hablar, es darse el pegote, yo creo, pero lo que significa simplemente es que conoces también a los personajes, que sabes qué reacciones van a tener sin que quizá necesites pensar mucho, ¿no? Que es cuando la historia empieza a fluir, porque tú conoces a tus personajes, ¿no?
Eh, entonces, bueno, pues sí, me vienen viñetas a la cabeza, pues ahora este personaje dice esto, creo que es importante que diga esto porque luego la historia más adelante va a pasar esta otra cosa y yo necesito que el lector sepa esto ahora, en este momento, ¿no? En la primera fase de la historia, por ejemplo. Entonces, ese tipo de consideraciones también hay que tenerlas, ¿no? Y así poco a poco voy construyendo la historia, ¿no? Pero sí que hay cosas que hago conscientemente, ¿vale? Y pues bueno, os voy a dar un poco un ejemplo, ¿no? No sé, algún día creo que sería buena idea de hacer un capítulo, quizá lo haría con vídeo. Sabéis que este podcast normalmente va a ser de audio, pero y a veces tengo tentación de hacer cosas con vídeo, pero claro, pues mostrar imágenes de otros manga y tal, que yo no tengo los derechos, pues entonces seguramente que me tiran o me cierran el capítulo o me quitan, no sé, los derechos o lo que sea, y no quiero hacer eso, ¿no? Pero a Mangakas Road to Japan, como yo tengo los derechos, pues es posible que en un futuro haga un capítulo donde muestre el proceso y cómo hice para escribir la historia, ¿no? Que muestre los documentos, lo que yo escribí y explicar qué pasaba por mi cabeza, ¿no? Para hacer un resumen de mi proceso. Pero bueno, os voy a dar un pequeño resumen aquí, una pequeña introducción a lo que sería ese capítulo, de cómo yo hice pues unos capítulos, los capítulos de A Mangakas Road to Japan, que es el único trabajo ahora mismo que yo tengo como autor completo, ¿no? De guionista y dibujante. Lo primero que me pidieron los editores fue que les hiciera un resumen de un párrafo de cada capítulo, ¿no? Desde el principio, ya sabéis que son 11 capítulos, desde el principio de la serie me dijeron que sobre unos 10, más o menos. Entonces, pues bueno, yo hice una lista de las cosas que yo quería explicar y eso es el tema, ¿no? Es decir, digamos el mensaje de cada capítulo. Y entonces, bueno, pues puse en ese párrafo, puse tema. Pues aquí quiero hablar, no lo sé, de lo importante que son los asistentes en el proceso del manga. Y debajo un párrafo, 3, 4, 5 líneas de lo que iba al capítulo y abajo les ponía el ten, ¿no? El Kicho Tenketsu, que es el clímax, lo importante de la historia, ¿no? El twist. Y yo le dije, esto es lo que va a pasar, que hace que el personaje cambie y tal, ¿no? Y eso es lo que yo a ellos les envié. Entonces, hubo algunas sugerencias, un capítulo cambié completamente lo que fue el capítulo 10, de hecho, iba a ser diferente y al final acabé cambiando porque se me ocurrió una idea mejor. Y ellos me escribieron algunas cosas como en todos los capítulos, algunos comentarios para, no lo sé, céntrate en esto, o estaría bien que hablaras también de esta otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando esto ya estuvo aprobado, yo tengo lo que es o sea, ya no empiezo de cero, vamos a decirlo así. Yo intento partir todo en pasos muy, muy cortos, pasos muy pequeños, porque así evito eso de tener demasiadas opciones o de tener que pensarlo todo de golpe. Entonces yo intento dividirlo todo en cosas más manejables, en que el próximo objetivo pues es más corto, ¿no? Es más asequible. El primero es simplemente un párrafo, ¿vale? Siguiente es en una página aparte, divido la historia de ese capítulo en los momentos más importantes. Es decir, no lo sé, divido la historia, aunque sean capítulos, en el caso de Mangakas Road to Japan, las historias tenían entre 10 y 12 páginas, lo divido en 5, 6, 7 momentos, ¿no? Y decido en cada momento a qué parte del Kishotenketsu pertenece, ¿vale? Como he dicho antes, normalmente empiezo por el tema, es decir, lo que quiero decir con ese capítulo, y segundo, decido el ten. El ten es el clímax, ¿vale? Es decir, el clímax ha de ser el momento en que el protagonista, en este caso era yo, se daba cuenta de lo que quería decir el tema. O sea, en este capítulo, qué importante eran los asistentes, ¿no? El ejemplo que he dado, que es un capítulo 8, si no me equivoco. Y bueno, pues yo decía, vale, aquí en este momento, en el clímax, Juan se va a dar cuenta de que los asistentes son indispensables para la publicación del manga semanal en Japón. Entonces, a partir de ahí, tengo que construir la historia para que Juan, al principio, no, que era un poco la verdad, que al principio a mí eso de usar asistentes era como, bueno, es que parece que el manga no es mío, parece que, y esto pasa en el capítulo, lo podéis leer, parece que el manga no es mío, no es mi estilo, parece que estoy engañando al lector, que es una manera de pensar muy del dibujante de cómic occidental porque se acostumbra a hacer el dibujante todo, ¿no? Sabéis que es una manera de producir totalmente distinta. Entonces, bueno, pues y ahí ya tengo dos elementos que están en contraste.
Juan, el protagonista, al principio no está convencido de los asistentes. En el clímax se da cuenta de que sin los asistentes no es posible. Entonces, ¿cómo llego a eso? ¿Vale? ¿Cómo llego del punto A al punto B? Entonces, vale, pues entonces ahí decido estos momentos en que, que cada momento de la historia en que voy poco a poco construyendo de Juan que no quiere asistentes hasta Juan en el en el clímax, que de repente se da cuenta que es lo mejor tener asistentes por H o por B, ¿no? Y ahí empiezo a construir la historia. Entonces, al principio de la historia suelo pensar en el key, dar respuesta al dónde, al quién y al qué de la historia, ¿no? Para mí esa es la prioridad. Entonces, pensando en eso, así es como decido qué enseñar en cada viñeta, ¿no? Es decir, pues el dónde está pasando. En este caso, estaba en Barcelona, estaba dibujando, quién, yo, en qué momento, qué estaba sintiendo, estoy preocupado porque el manga no, parece que estoy engañando al lector, que eso de usar asistentes parece que no no lo sé, no va con mi filosofía, quiero que sea mi estilo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, este es el qué, más o menos, diría, ¿no? O sea, qué es lo qué es lo que me está pasando, ¿no? Entonces, al principio esa es la prioridad, establecer la historia, ¿no? Y luego, conforme me voy acercando al clímax, pues intento empezar a enfatizar más las emociones de los personajes. O sea, al principio todo está las aguas están calmadas, por así decirlo, y poco a poco las aguas se van poniendo más álgidas, eh, hasta que llega el momento del clímax, ¿no? Que el clímax no es necesariamente un momento de acción espectacular o un twist, aunque puede serlo, pero para mí es más efectivo si es el momento de mayor emoción del capítulo, ¿vale? No necesariamente que sea un gran puñetazo. Un gran puñetazo es, por un gran golpe, no tiene ningún valor si no hay un momento emocional detrás. Es decir, si ese personaje, hay que entender por qué ese personaje da ese puñetazo con esa fuerza que la da, pues no lo sé, porque se juega su amistad con no sé qué, se juega la vida, pues se juega, yo qué sé, la familia, lo que sea. O sea, si no hay un elemento emocional detrás de esa acción o de ese twist, pues es un poco vacío, ¿no? Luego, otra cosa que también es importante es que trabajo en páginas dobles, como se trabajan todos los mangakas. Es decir, aquí la primera página de la historia siempre es la de la izquierda, por así decirlo, de una revista, un tankobon. Entonces, la primera va sola y luego vas en dobles, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es otra manera de pensarlo, ¿no? De que cuando tú abres un tankobon, aunque ya te digo que si se lee el manga en digital, pues ya eso como que importa menos porque se lee de una página en una página, ¿no? Pero si se ven en dobles, pues también eso se tiene en cuenta porque, bueno, al final de cada página de la izquierda, es decir, de la doble, la última, pues se suele poner pues un poco un cliffhanger, algo interesante que haga que el lector quiera girar la página y seguir leyendo, ¿no? Entonces, el truco que os dije antes, que me desbloqueó muchísimas cosas, lo aprendí de Hiro Mashima, que es el mangaka de Fairy Tail, si no me equivoco, y de muchos otros, que tiene un canal de YouTube donde hace ya mucho tiempo que no cuelga nada, y es una gran pena, porque durante un tiempo él creo que se emocionó y se puso a hacer vídeos, que eran unos tutoriales que están obviamente en japonés, pero con subtítulos en muchos idiomas. Entonces es muy accesible, ¿no? Y aunque en general habla de cosas relativamente básicas, ¿no? Cómo dibujar, no sé qué, cómo explicar una historia, no va mucho en profundidad, pero es verdad que de todo se saca una perla, ¿no? Y yo saqué una perla de uno de sus vídeos de cómo explicar una historia, cómo hacer un Nemo, y eso me cambió a mí todo. Y es una cosa tan simple como que para no bloquearme con tener que decidir muchas cosas a la vez, como he dicho antes, en lugar de pensar, tengo que dibujar, ¿qué dibujo? Dibujo el personaje, el fondo, tal y cual, la expresión, qué está diciendo, qué significa eso en la historia, todo eso, ¿no? Esas son muchas decisiones que hay que tomar y hay que tomar viñeta a viñeta, ¿no? O sea, empezar de cero en cada viñeta. Y a mí eso me bloqueaba, era como demasiadas cosas, ¿no? Entonces, lo que Hiro Mashima dice de hacer, que yo os voy a pasar el consejo, y me parece una maravilla de consejo, es simplemente, en lugar de hacer todo eso, es no dibujar el Nemo y empezar solo con el texto. ¿Vale? Él decía poner solo el texto del diálogo y decidir cada viñeta, según la importancia que tú quieres darle, decidir el tamaño. Si es una cosa que es poco importante o que no quieres enfatizar o que es una acción muy rápida,
pues una viñeta más pequeña, si es, no lo sé, pues al principio de un capítulo o de una nueva escena quieres hacer un plano un poco general de la escena donde estamos para que el lector se ubique y demás, pues darle bastante más espacio, ¿no? O si es el clímax y que es un momento emocional, pues a veces una página entera, ¿no? A veces una splash o a veces una media página o una viñeta, cosas así. Pues todos esos momentos es otra manera de tomar tus decisiones, cómo esos momentos quieres emplearlos, ¿no? O sea, cómo quieres plasmarlos en tu manga, en tus páginas. Entonces, bueno, pues eso es otras decisiones conscientes, ¿no? Ya no es solo, como decía antes, que es mucho de instinto, sino que tú en algún momento, tú sabes que en ese momento de la historia es importante para que mole, para que se entiendan las motivaciones y los sentimientos del personaje y demás. Entonces, bueno, a eso tienes que dedicarle su tiempo y su espacio, ¿vale? Entonces, bueno, importante lo que he dicho antes. Yo no, el primer paso no dibujo, no dibujo. Simplemente veo esas imágenes que digo que se me ocurre qué dibujar y simplemente pongo el diálogo de los personajes en el tamaño más o menos que, o sea, en el lugar. Es decir, si creo que un personaje está a la derecha de la viñeta y otro a la izquierda, pues pongo el texto en cada uno en su sitio, ¿no? Y debajo hago una cosa que Hiro Mashima no hacía, pero que a mí me ha servido también para acordarme, es que si se me ocurre qué es lo que va a ir en esa viñeta, es decir, plano bajo del personaje mirando hacia el cielo y pensando lo que sea, ¿no? Pues eso mismo que yo acabo de decir, lo escribo también. Añado el texto y lo pongo en la parte de abajo del capítulo, o sea, de la viñeta. Y eso lo hago más que nada para no olvidarme, porque me he dado cuenta que al principio no escribía esas cosas y cuando acabo de poner todo el diálogo, voy y digo, ahora voy a dibujar. Y digo, ¿y aquí qué es lo que se me ocurrió? No recuerdo, no recuerdo qué es lo que yo quería dibujar en esa viñeta, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el sistema, ¿no? O sea, yo escribo todo el texto primero, me hago una anotación pequeña a mí para decirme aquí tienes que dibujar esto, y así el cerebro creo que se centra solo en la historia, en decidir qué es lo que es importante, que debo mostrar para que el lector entienda qué estoy explicando y se meta en la historia, ¿no? Y luego las decisiones de dibujar, de qué dibujo, si el dibujo no me sale, no me gusta y lo quiero borrar y eso, no lo sé, a mí me crea cierta frustración y tal, pues todo eso lo dejo aparte. Pero, de nuevo, cuando yo voy a dibujar ya no estoy empezando de cero. Ya tengo decidida toda la historia, ya he decidido qué personajes aparecen en cada viñeta y tengo una breve descripción de qué va a aparecer en esa viñeta. Todo eso lo hace, en lugar de tener que abarcar todo de golpe, es pasos, lo que he dicho antes, dividir todo en pasos pequeños que son mucho más asequibles. Y eso del texto, pues si es un capítulo de 10 páginas, pues lo hago relativamente rápido. A lo mejor en mediodía, una tarde, si quiero, o sea, me intento centrarlo bien, o sea, no ponerlo rápido y pasar página y hacer otra cosa, sino intentarlo hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y bueno, y cuando acabo esto del texto y las descripciones, pues ya dibujo luego cada viñeta y, y así, como he dicho antes, la mayoría de estas decisiones ya están tomadas, ¿no? Entonces, se me hace todo más manejable. Pero de nuevo, que parece un poco así, un poco esotérico, pero las imágenes de verdad me aparecen en la cabeza. También os digo otra cosa, al principio las imágenes no se me aparecían en la cabeza. Lo que quiero decir con esto no es que me esté volviendo loco, aunque seguramente, sino que como todo cuando una cosa se practica, que es lo que decía al principio de la pregunta, cómo se mejora es dibujando cómic. Y cuando el cerebro se acostumbra a hacer esto y pasas esa fase de bloqueo, yo ya no pienso en el dibujar el Nemo como una fase en que me bloqueo, sino una fase que es complicada porque tienes que pararte y pensar y no salen las cosas naturales y aquello en 5 minutos, porque, bueno, lucha uno con eso de este interesante y tal, pero yo ya no lo afronto con el miedo de antes y si me bloqueo y si, ¿no? Eso ya no me pasa. Entonces, bueno, pues bueno, eso es una ayuda muy grande, ¿no? Es una ayuda muy grande que facilita mucho, bueno, pues evitar qué es lo que le pasa a Era en la primera pregunta que me hacía, ¿no? Vale, una respuesta muy larga, pero creo que quizás es de las preguntas la que tiene más chicha o la que más interesante quizás. Y bueno, pues quería dedicarle su tiempo dar un ejemplo, ¿no?